vamos a hablar de esos aranceles que China finalmente ha impuesto al porcino europeo. Queremos saber cuáles son esos porcentajes que son diferentes, Martina, en Europa, en España y en Aragón. Si se confirman esos aranceles para toda Europa, rozan el 20%. Conocíamos esa noticia ayer, se sitúan en el 19,8%. Para España, en el 9,8%. Y para Aragón, tan solo una empresa, Literamid, de la litera, que ha estado durante todo este año con conversaciones con el gobierno de China, tiene unos aranceles de 4,9%. Hoy hablaremos en directo con responsables de esta empresa. Y queremos recordar los datos de exportación de la carne de cerdo aragonesa. Son unos 10 millones de cerdos hay en Aragón en estos momentos, más de 4.000 granjas de explotación. La exportación a China es del 26%, eso supone 290 millones de euros. ¿Y qué supone toda la exportación aragonesa de cerdo? Más de 2.000 millones de euros. Exporta a otros 75 países, pero como decimos, el mayor país es China, seguido de Japón, Filipinas e Italia. Esto es lo que decía el consejero de Agricultura esta misma mañana. La presión de Aragón ha sido importante, contribuyó también a mover un poco la presión desde Cataluña y bueno, entre todos, Cataluña y Aragón somos más del 70% de todo el porcino de España. Pues bueno, junto con esa visita de los Reyes y todo el trabajo diplomático, pues bueno, ha tenido un final que creemos que ha sido un final, podríamos decir, feliz, y por lo tanto, pues en ese sentido estamos satisfechos, aunque hubiéramos querido, repito, que no hubiera ningún tipo de aranceles. Siempre hemos dicho que estamos en contra de los aranceles. Bueno, pues como nos contaba nuestra compañera Martina, los aranceles pueden alcanzar en torno al 19% en Europa, menos en España, y algunas empresas aragonesas como Literamid ese arancel no alcanzaría ni el 5%. Vamos a hablar con Carlos Gaspar, él es director de Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de esta empresa, de Literamid. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo habéis recibido esta noticia de la que estamos hablando? Bueno, a ver, la noticia evidentemente es satisfactoria. Llevamos muchos meses trabajando en la investigación antidumping que el Ministerio de Comercio de China, el MOFCON, impuso en Europa. En principio tuvimos que rellenar unos pequeños cuestionarios todas las empresas europeas con homologación para exportar a China, y luego el propio MOFCON dijo que habría una serie de empresas que estarían investigadas de forma más profunda. Todos pensábamos que serían 2 o 3 empresas por países, y al final simplemente fueron 3 empresas, Danish Crown de Dinamarca, Beyond Holanda y Literamid en España. De la misma manera, el propio MOFCON declaró que la empresa más colaboradora y más transparente de las 3 investigadas pues obtendría, digamos, un beneplácito a la hora de establecer los aranceles. En este caso hemos sido nosotros, por lo tanto, yo desde aquí quiero felicitar a todo el equipo de Literamid y todas las áreas involucradas por, digamos, el gran trabajo realizado que ha obtenido estos frutos. Entonces, como bien decía el consejero Javier Rincón, mejor hubiese sido no tener aranceles. Pero dentro de lo malo, pues bueno, fruto del trabajo bien hecho, Literamid podemos estar orgullosos de tener ese arancel prioritario del 4,98%. Bueno, desde luego, fruto de esa colaboración, de esa investigación, como bien decías, que China lleva realizando desde 2024, si no me equivoco, por competencia desleal, pues ese arancel, el 4,98%. Ahora, con ese dato sobre la mesa, ¿qué consecuencias? ¿Cómo vais a afrontar esa información y qué consecuencias, como decía, puede tener sobre el sector y sobre Literamid? A ver, evidentemente, desde el momento que tienes un arancel prioritario, tienes una ventaja. Entonces, esta es una noticia dulce que hemos recibido con la publicación oficial ayer 16 de diciembre, pero esto contrasta con la noticia de última hora, de hace unas semanas, del brote de peste porcina africana en provincia de Barcelona. Entonces, por una parte, tenemos la gran suerte de que China, en su visita de Su Majestad el Rey, se pudo firmar la regionalización en España ante un posible caso de peste porcina africana como el que ha acontecido, y mientras Aragón no tengamos ningún caso positivo, estamos fuera de esa zona afectada
que para China es toda la provincia de Barcelona, no solamente el foco donde aparecieron los jabalíes muertos y donde fue el brote. Entonces, pues, ¿cómo lo afrontamos? Pues lo afrontamos desde Literamid con gran ilusión. Tenemos grandes importadores, grandes clientes en China. Con ese país nos sentimos muy cómodos. Nos sentimos muy cómodos con el apoyo de la Embajada de China en España. Y bueno, queremos aprovechar pues ese arancel prioritario que evidentemente va a favorecer las ventas, pero no tenemos que olvidar que históricamente España hemos tenido el cerdo más caro del mundo, y lo que normalmente se vende en China no son piezas nobles, son más productos como cabezas, manos, pies, huesos, grasas, vísceras rojas. Entonces son productos que te dan también un beneficio pequeño, a poco que le tengas que sumar ese arancel del 4,98% al ya existente, que no nos tenemos que olvidar de él, que es de un 12%, pues bueno, por eso es una noticia pues agridulce. Como decía el consejero, mejor que hubiese sido un 0, mejor un 4,98 que no el 9,8 o el que puedan tener otras empresas como Danish Crown y Bion investigadas, que Danish Crown al final se ha quedado con un arancel de un 16,8% y Bion con un 19,6%. Por lo tanto, como digo, es una nota agridulce, pero evidentemente nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando con China. Tenemos que recordar que antes de todo este tema de la investigación de aranceles, antes del tema de peste porcina africana, de cada 4 contenedores de carne congelada de porcino que salían de España para China, 1 era de Literamid. Por lo tanto, el peso específico que tenemos en esa exportación es muy importante, y fruto de ello nuestra obsesión es el seguir trabajando, el seguir ampliando nuestro mercado allá, y por tanto el que la carne de Literamid, la carne de Aragón, de porcino, pues suene cada vez más en China. Carlos, y extrapolando un poco a lo que es Literamid, estas informaciones, este trato, digamos, tan cercano, ¿no?, que desarrolláis en esas colaboraciones con China, ¿beneficia en general al sector del porcino aragonés? Naturalmente. Podemos decir que cuando hemos tenido alguna necesidad, el propio embajador de China en España nos ha recibido a todo el sector porcino de Aragón, acompañados por nuestra vicepresidenta del Gobierno de Aragón, por Mar Vaquero, por el consejero de Agricultura, Javier Rincón, y por la directora general de Alimentación, como es Marit Chiver. Entonces, el hecho de ser cercanos a la embajada, hablo de todo el sector porcino de Aragón, pues nos posibilita el que, como decía el viceministro de Comercio de China, gustan mucho los productos alimentarios de calidad de España, como puedan ser el vino, como bolsa de aceite y, como no puede ser de otra manera, el porcino. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa situación privilegiada que todo España tiene con China, pero sobre todo la que tiene Aragón. Bueno, pues Carlos Gaspar, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, enhorabuena también por el resultado de lo que ha sido años de trabajo y de colaboración con el gobierno chino. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Fernando, nos decía Carlos que dentro de las 3 empresas que han sido investigadas con más detalle, Literamid ha sido, digamos, la mejor valorada por el gobierno chino a nivel europeo. Aquí la alegría va por barrios, ¿no? Claro. Recientemente, cuando se quería instalar el señor Piero Pini Literamid en Binefar, era un agravio, ¿no?, de protestas, porque era un señor italiano que no tenía las cosas claras, y aquí se ve que las cosas las tienen muy claras y hay un trabajo muy bien hecho, porque esto no se consigue por casualidad. Aquí hay que agradecer al gobierno de Aragón, se ha puesto las pilas en el minuto 1, se ha trabajado, pero esto es un trabajo que no llega de ahora, sino que viene de mucho. La relación que está apareciendo en Aragón con China, ha estado el embajador varias veces en Aragón con el tema de la fábrica de baterías, sí, con el tema de coches, etcétera, etcétera. Es una relación que te abre. Cuando estamos hablando de aranceles, hay que especificar para la gente, para los oyentes, que tenemos que apartar en este momento la peste porcina. Estamos hablando de un movimiento mundial económico de aranceles, que hoy los tenemos,
pero que pasado mañana pueden desaparecer. Ya lo hemos visto todos cómo fluctúan para arriba, para abajo, porque esto es un trapicheo. Tú me das, yo te doy, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos, con los números a hoy en día, el matadero Literamis sale beneficiado porque todos los clientes que lleven ahí no se verán ese 40% que llevamos a China, pues no se verá agraviado por ese 16% o 18% en según qué caso, sino que se verá por un 4,5%. Pero esto hay que verlo desde una perspectiva mundial. Y es decir, la alimentación hace falta en el mundo. China necesita cerdos para comer. Si a Aragón le pone estos aranceles, Estados Unidos tiene más, Canadá tiene más y Alemania están con peste que no pueden vender. Por lo tanto, a partir de aquí es simplemente un encarecimiento del producto que lo veremos reflejado en la retrocesión de otro tipo de producto que nosotros le pondremos arancel a lo que sea. ¿Quién lo va a pagar? El consumidor. Está clarísimo. ¿Dónde? Lo va a pagar el consumidor, está subida. ¿El chino o el español, el aragonés? ¿Qué consumidor? ¿El de China o el de aquí? No, todo. Todos. Todo en general. Si tú estás pagando, pues el consumidor chino, lo que puedan consumir en China, lo ha dicho muy bien el director general, hay que... Cuando tú descuartizas un cerdo tienes que saber las partes, lo que va a manufactura, lo que va a salchichón, chorizo, los jamones, luego la carne noble y luego todas las vísceras. Aquí estamos hablando de un porcentaje grande de vísceras. En un momento mucha parte va a lo que es el tema de la transformación, salchichones, chorizos, etcétera. Luego las partes nobles, pues el lomo, la careta y todo esto y la costillica, pues eso va al consumo nacional. Hace falta comida en el mundo. Aragón se ha hecho muy bien las cosas desde hace muchos años con una bioseguridad, con una norma, con una trazabilidad que hoy somos ejemplo en el mundo y eso pues se vende. Estamos hablando de un mercado chino. En un momento determinado, nosotros cuando hablamos de que China nos trae productos, estamos hablando de explotación laboral, estamos hablando, y ahora nos callamos y nos está salvando las castañas del fuego porque nos están comprando. Pero yo como agricultor me abrocho los cinturones porque ¿qué nos vendrá? Entonces hablaremos de su trazabilidad, hablaremos de su legislación laboral con los trabajadores, etcétera, la competencia desleal que tenemos. Pero sí que está claro que se criticaba Literamis cuando vino y hoy va a ser una salvaguardia para el porcino aragonés en un porcentaje que lo van a ver. Las transacciones económicas, aquí todo el mundo se va a aprovechar de estas situaciones, aquí alguno va a sacar partida. Pero bueno, de momento... España, de momento Aragón, se están haciendo las cosas bien, se está coordinando y compaginando muy bien con Cataluña porque no hay que olvidar que el cerdo aragonés no se concibe sin Cataluña porque muchísimas integradoras que operan en Aragón, el cerdo se cría en Aragón pero la integradora es catalana, por lo tanto se está trabajando bien y a partir de aquí pues bueno, veremos a ver cuánto dura este tipo de arancel y veremos a ver pues cómo se desarrolla, porque ahora estamos con unas piezas, pero habrá que hacer el puzzle y ver cómo se desarrolla. En España, el producto agroalimentario, somos especialistas porque hemos pasado crisis, pasamos la crisis de la sequía del 2005 con el arroz, perdimos compradores a nivel mundial porque no les pudimos vender, estamos con el tema de la miel, estamos con el tema del veto ruso, con el tema de la... pero siempre hay un camino u otro por el cual salimos, por lo tanto vamos a vender el relato positivo y vamos a decir pues que bueno, tenemos unas nuevas reglas, yo creo que nos adaptaremos lo antes posible para que ese sector tan importante a nivel aragonés pues siga dando sus frutos y sobre todo en el mundo rural, porque no hay que olvidar que esto es muy importante para el desarrollo y para mantener el medio rural vivo. Claro, es que ayer cuando saltó la noticia, es verdad que nos llevábamos las manos a la cabeza con ese porcentaje antes de leer la letra pequeña, ¿no? Ese 19% y dices, madre mía. Luego es verdad, vas leyendo la letra pequeña y el sector parece que puede respirar algo tranquilo. Bueno, y además yo creo que el sector ha hecho algo maravilloso. Hay que tener en cuenta el papel de Aragón dentro del sector en España. El clúster del porcino, por ejemplo, que es un clúster nacional, es un clúster que está en Aragón, diremos a pocos metros de aquí, y ha hecho también muchísimo en esa relación con la administración tan importante. Y esto prueba además el papel de una administración trabajando con un sector. Cuando se hace bien, se consigue una ventaja comparativa para Aragón que en esta situación pues es muy importante. Y luego, escuchando a Fernando, a nuestro dulce Fernando, que contaremos algún día cómo nos endulza a las mañanas,
hay una cosa muy importante. A veces pensamos mucho en el precio. Es verdad que estamos pensando qué productos nos vendrán, ¿verdad?, de China, que nos van a subir y cómo nos va a afectar el bolsillo. Pero en realidad él estaba hablando, Fernando, estabas hablando en términos de calidad de producto, es decir, no de precio de producto. Entonces, en la cadena de valor es donde ganamos. De ahí la importancia de trabajar en la cadena de valor, en la calidad y no solo pensar en la cantidad, porque lo que vendemos, según decías aceite, vino, cerdo, jamón, ¿no? Eso es pura calidad y eso es innovación y es trabajo del que tiene un valor añadido. Mira, yo muchas veces planteo que si nos pusiéramos en la puerta de un supermercado a preguntar a los que compran, a los hombres y las mujeres que compran, y salieran con una bandeja de panceta o con una bandeja de lomo, le diríamos, ¿a qué precio está el lomo? Seguramente no lo sabe nadie. Porque tú compras una bandeja, pone 800 gramos, 900 gramos, el gramaje, tú compras lo que más bonito está, coges la bandeja y te la echas al carrito. Pero os voy a decir una cosa, un 4%, un 5% de arancel, supongamos que estamos hablando de que un kilo de carne te puede costar 1.000 pesetas, pues esas 1.000 pesetas... un 4%, ¿cuánto supone? 40 pesetas, que son 20 céntimos en una bandeja que tú has comprado por 6 euros. Entonces, ¿le damos valor o no le damos valor a eso cuando, y no lo digo en contra, estamos cogiendo un teléfono, estamos cogiendo una plancha, estamos cogiendo cualquier otra cosa, que el pico no son céntimos, el pico son euros? Me has dejado con las pesetas, qué nostalgia.